Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy tenía ganas de hablar del Mundial Sub-20. Como sabrán, dentro de un par de semanas, precisamente el 20 de mayo, va a comenzar la próxima edición de este torneo. Y en el día de hoy tenía ganas de repasar 7 extrañas selecciones que en algún momento lograron clasificar y jugar un Mundial Sub-20. Van a ver que son selecciones muy pero muy particulares, que jamás habrían aspirado, por ejemplo, a clasificar a un Mundial a nivel mayores, y que inclusive en muchos casos, creo yo, ni siquiera conocen el país del cual provienen estas selecciones. Así que espero que les guste la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, y si les gustaría que traiga más contenido relacionado, tanto histórico como actual, del Mundial Sub-20, que lo dejen en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita, y arrancamos hablando del primero de los casos. Caso número 1. Comencemos hablando de la selección de Birmania. Birmania, también conocida como la República de la Unión de Myanmar, es un país del sudeste asiático, que tiene aproximadamente 60 millones de habitantes, un país bastante importante. Nunca jugó un mundial a nivel mayores y solamente clasificó una vez a una Copa Asiática. Y particularidad, en esa única Copa que participó, salió segundo, fue subcampeón en la Copa Asiática del año 1968. Es una selección que es una de las máximas ganadoras del torneo juvenil asiático a nivel sub-20. Tiene 7 títulos. Sin embargo, esos 7 títulos los obtuvo entre la década del 60 y el 70. En ese momento no había Mundial Sub-20, ya que la primera edición se jugó en el año 77, por lo cual nunca había logrado clasificar a una Copa del Mundo de esta categoría. Sin embargo, en el Sub-20 asiático del año 2014, esta selección terminaría tercera en un torneo que se disputó en territorio de Birmania y lograría por primera vez clasificar a una Copa del Mundo de la categoría. Integró el grupo A, donde perdería 2-1 con los Estados Unidos, 6-0 con Ucrania y 5-1 con Nueva Zelanda. Lamentablemente para Birmania, su única participación en un torneo sub-20 no fue la mejor, porque terminó quedando eliminada, sumando 0 puntos a lo largo de su estadía. Pasemos ahora a hablar acerca de Tahití. Tahití es la isla más grande de la Polinesia francesa. Tiene aproximadamente 178.000 habitantes, un país muy pero muy pequeño y sobre todo con muy poca población. Es un país que pertenece a lo que es el continente de Oceanía. Nunca ha jugado un mundial, pero sí fue campeona de la Copa de Naciones de Oceanía del año 2012, lo cual le permitió a nivel mayor jugar la Copa Confederaciones del año 2013. Creo que es un hecho que deben recordar algunos, los que hayan seguido el torneo en ese momento, que tuvo la particularidad, por ejemplo, que le tocó enfrentarse con selecciones como España, Uruguay o Nigeria. Lamentablemente la cagaron a goles. 10-0 perdió con España, 8-0 con Uruguay y 6-1 con Nigeria. En la categoría sub-20 ha clasificado a 2 mundiales. En los 2 lamentablemente perdió todos los partidos. En Egipto del año 2009 perdió 8-0 con España, 8-0 con Venezuela y 5-0 con Nigeria. Y en Polonia del año 2019, el último mundial que se había jugado hasta este momento de la categoría, perdió 3-0 con Senegal, 5-0 con Polonia y 6-0 con Colombia. Lo cual a Tahití, que es una selección, vamos a decirlo, completamente amateur, le deja un saldo a nivel sub-20 en cuanto a mundiales de 6 partidos jugados, 6 partidos perdidos, 0 goles a favor y 35 goles en contra. Pasemos ahora a hablar de Kazajistán. Seguramente lo deben haber escuchado hablar en algún momento, tiene la particularidad de tener una bandera prácticamente toda celeste. Es un país transcontinental, que para el que no lo sepa quiere decir que su territorio está dividido en 2 continentes, está una parte en Asia y está una parte en Europa, con cerca de 20 millones de habitantes, que hasta el año 1992 perteneció a la Unión Soviética, es decir, cuando estaba en ese territorio sí ha jugado mundiales y ha jugado Eurocopas, pero una vez que salió de la Unión Soviética y se disolvió este estado, lamentablemente no ha logrado ni jugar un mundial ni tampoco una Eurocopa, con la particularidad que entre el 92 y el año 2002 jugó en la Confederación Asiática y después, desde el año 2012 en adelante, se cambió para jugar en la UEFA, un cambio que claramente no la terminó beneficiando porque es mucho más complicado clasificar. Cuando todavía estaba en Asia, logró clasificar a su único mundial sub-20, obviamente jugando afuera de la Unión Soviética, que fue en Nigeria del año 1999. En ese torneo perdería 1-0 con Argentina, perdería 5-1 con Croacia y perdería 3-0 con Ghana. Terminó última en su grupo, sin sumar unidades, y fue su única participación en un Mundial Sub-20. Otro país muy raro del cual quizás ni siquiera han escuchado hablar, que tiene una bandera muy particular y que ha jugado un Mundial Sub-20 y no hace tanto tiempo, es el caso de Vanuatu.
Vanuatu es un país insular en el Océano Pacífico. Esto quiere decir que es una isla básicamente. Es un país que está rodeado todo su territorio por agua y se encuentra en el Océano Pacífico y pertenece al territorio de Oceanía. En lo que tiene que ver en cuanto a su cantidad de habitantes, son 266.000, muy similar al caso de Tahití. Nunca ha jugado un mundial, pero sí logró clasificarse a un mundial sub-20 que fue en el año 2017, un mundial que se jugó en territorio de Corea del Sur, cuando logró ser subcampeón del torneo juvenil sub-20 de Oceanía en ese año. ¿Cómo le fue en esa Copa del Mundo? La verdad que no ganó ningún partido y perdió todos. Sin embargo, dejó algunos resultados muy interesantes. Por ejemplo, perdería 3-2 frente a México, teniendo un partido bastante parejo. Sí perdería por goleada 7-0 frente a Venezuela, pero también le haría un muy buen partido a Alemania, con quien también perdería 3-2. Así que más allá de que no sumó unidades, que perdió todos los partidos, frente a México y frente a Alemania, logró poner a dos selecciones que siempre son candidatas en la categoría contra las cuerdas. Caso número 5. Hablemos de Jordania. Jordania es un país asiático ubicado en la región de Oriente Próximo, que tiene aproximadamente, valga la redundancia, 11 millones de habitantes. Nunca ha jugado un mundial a nivel mayor, pero sí ha estado cerca en lo que fue la clasificatoria del mundial del año 2014 disputado en Brasil. Logró llegar al repechaje, lamentablemente perdería en esa instancia, pero podría haber logrado clasificar. Y en lo que tiene que ver o lo que respecta a la selección sub-20 de Jordania, logró clasificar a un mundial que fue el de Canadá del año 2007, un mundial que ganaría la selección argentina. ¿Cómo le fue? Por lo menos a diferencia de todas las que vengo mencionando, logró sacar un empate. Empataría 1-1 con Zambia, luego perdería por 1-0 y finalmente también caería en el último partido 4-2 frente a España. Más allá de esto, no logró avanzar a la siguiente instancia, pero a diferencia de todas las que les venía mencionando, al menos logró sacar un punto. Sexto caso, hablemos ahora de Benín. Benín es un país ubicado al oeste de África, que tiene aproximadamente 13 millones y medio de habitantes. Nunca ha jugado un mundial, pero a nivel mayores, en lo que fue la Copa Africana del año 2019, sin duda fue una de las grandes revelaciones, ya que su selección llegaría hasta los cuartos de final, dejando en los octavos nada más y nada menos que a Marruecos, la selección que hace muy pocos meses vimos cómo llegó a las semifinales de un mundial. Bueno, empataron en el tiempo regular y por penales le ganaría a Marruecos en los octavos de esa Copa Africana. Su principal jugador es el delantero Steve Mounié, que juega en el fútbol francés como otros jugadores, pero sin duda es la gran figura que ha tenido en los últimos años. Logró clasificar a un torneo de la categoría sub-20, un mundial, en lo que fue el Mundial de Países Bajos del año 2005. Había terminado tercero en el campeonato clasificatorio africano. ¿Cómo le fue en ese mundial? Empataría 1-1 con Australia, empataría 1-1 con Japón y perdería solamente 1-0 con los locales, con los Países Bajos. Lamentablemente terminaría tercera en su grupo, pero no fue de los mejores terceros, ya que en estos mundiales los mejores terceros también logran avanzar a octavos y se quedaría afuera en la fase de grupos. Y para finalizar, también otro equipo africano, otra selección africana, podemos hablar de Burkina Faso. Burkina Faso es un país de África Occidental que tiene aproximadamente 23 millones de habitantes. Nunca ha jugado un mundial, pero sí ha tenido muy buenas actuaciones en las últimas Copas Africanas. En el año 2013 sería subcampeona, en el año 2017 terminaría en el tercer lugar y en la última edición del año 2021 terminaría en la cuarta posición. Sin duda Burkina Faso atraviesa el mejor momento de su historia en cuanto a lo futbolístico, con una muy buena selección con figuras como Edmond Tapsoba, el defensor del Bayer Leverkusen, Ouattara, el futbolista que juega en el Bournemouth, o también el caso de Bertrand Traoré, que juega en el Aston Villa. Más allá de esto, también logró jugar un campeonato mundial de la categoría sub-20 y fue en el año 2003. Había terminado cuarto en el torneo clasificatorio africano y se ganaría una plaza para el mundial que se disputó en los Emiratos Árabes. ¿Cómo le fue? La verdad que le fue muy bien, fue una de las grandes revelaciones. En su grupo le ganó 1-0 a Panamá, le ganó 1-0 a Eslovaquia y empató 0-0 con la local, con los Emiratos Árabes, por lo cual pasaría como primera de grupo a los octavos de final. Lamentablemente en esta instancia caería 1-0 frente a Canadá y no lograría después volver a clasificar a un mundial de la categoría. Así que espero que les haya gustado la idea del video, me pareció una temática muy interesante porque hay selecciones y países prácticamente desconocidos que en algún momento, y no hace tanto, porque como verán la gran mayoría de los casos no tienen más de 20-25 años, han logrado jugar el Mundial Sub-20. En esta edición vamos a tener también selecciones muy particulares y si a ustedes les gusta este tipo de contenido relacionado con esta temática, Mundial Sub-20 actual y Mundial Sub-20 histórico, déjenlo en los comentarios, dejen su me gusta porque se vamos a traer mucho más videos durante este mes. Inclusive de esta misma idea, se puede hacer una segunda parte porque hay más selecciones extrañas que han jugado el Mundial Sub-20. No mucho más para decir, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita y yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un próximo video.